Les invito a sacar su Biblia para seguir las lecturas que vienen con el desarrollo de este mensaje que tengo por disposición de Dios, obviamente, para cada uno de ustedes y para nosotros también, los que tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje, de que ese mensaje surta ese efecto poderoso en nuestras vidas. Es un privilegio también, porque esa palabra primero viene a nosotros y entendemos lo que Dios quiere hablar en cada uno. Y el título de este mensaje es La paz que transforma. Y no sé cuántos de ustedes recibieron esa palabra relacionada con lo que voy a transmitirle en esta mañana en sus grupos vidas. ¿Cuántos asisten a grupos vidas? Alce su manito allí. Veo que no todos asisten, les animo. Hay algunos grupos los días lunes, los días miércoles. Usted puede, con los servidores y los líderes, ubicar uno cercano a su domicilio. Es bueno recibir esa palabra, ¿verdad? A mitad allí de semana, cuando muchas veces las cosas no salen como esperamos, como queremos. Y qué bueno es recibir una palabra que nos fortalece y nos desafía para seguir confiando en el Señor y donde somos renovados en nueva fuerza, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que no se pierda esa bendición de poder estar en estos grupos pequeños, donde la dinámica es distinta, pero la palabra de Dios sigue siendo poderosa. Amén. Y quisiera que usted se ubicara en sus Biblias allí en Colosenses 3:15. Quisiera iniciar con este versículo y le decía a los hermanos que sin lugar a dudas, y creo que todos que estamos aquí compartimos ese criterio, que la voluntad de Dios y el propósito de Dios es que nosotros podamos experimentar paz. Amén. Esa paz que no es cualquier paz, sino esa paz que viene de Él, pero que no nos quedemos con ella nosotros de manera aislada o individual, sino que es el propósito de Dios que nosotros también estemos en paz en Él, en paz con Él. Y esto es algo que se logra solamente a través de Cristo, como más adelante se los voy a comentar. Pero también es la voluntad de Dios que nosotros estemos en paz con otros. Entonces, el final de esta frase yo creo que tiene que ver mucho con lo que es el desarrollo de este mensaje. Esa paz que nosotros debemos tener con las personas, con cada una de las personas con las que hacemos vida, aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y dice Colosenses 3:15, escuche bien, los que no trajeron su Biblia, escuchen. Dice Colosenses 3:15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Y usted y yo sabemos cuando algo o alguien gobierna en nuestras vidas, eso es lo que va a dirigir nuestras vidas. Amén. Y dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y dice, y sean agradecidos. Por lo tanto, el agradecimiento y la paz son un binomio hermosísimo y poderosísimo que cada uno de nosotros debe practicar. Y fíjense que el versículo dice, por favor, ponga mucha atención, no se distraiga, sé que hay algún tipo de movilización, pero no se distraiga. Dice que la paz de Cristo, dice allí el versículo, porque la paz, escuche bien, que viene de Él es la paz genuina. La paz que viene de Cristo es la paz auténtica. Y eso nos deja ver que hay una paz que no es genuina. El mismo Jesucristo lo dijo y en un versículo más adelante también se los voy a dar a conocer. Ahora fíjense, esa paz verdadera no es la ausencia de adversidades, como muchas personas creen, que quizás para poder tener paz en nuestras vidas, esa sensación de bienestar, de tranquilidad, no debemos tener problemas, no debemos tener ningún tipo de situaciones contrarias, pero ¿quién no tiene adversidades en la vida? ¿Quién no tiene conflictos? Conflictos internos, conflictos externos, necesidades, tantas cosas que nos golpean día a día y que de alguna manera quieren removernos de esa posición de fe. Pero fíjense, la paz verdadera no es la ausencia de adversidades, no es la ausencia de necesidades, no es la ausencia ni siquiera de los conflictos que muchas veces se generan por muchas situaciones, sino la seguridad. Diga conmigo seguridad. Y también la serenidad. Obviamente la serenidad que viene de la seguridad que se experimenta de parte de Dios en esos momentos. Entonces, toda esa seguridad que nosotros podemos experimentar y esa serenidad, ¿de dónde viene?
viene de nuestra relación y nuestra comunión con Cristo y el conocimiento también que tengamos acerca de su palabra. Y creo que estos dos aspectos son uno de los dos aspectos más peleados en este tiempo. Porque si bien es cierto que tenemos tantas circunstancias, también es cierto, mis hermanos, como le decía a los hermanos en uno de estos jueves, que el enemigo ha preparado sus mejores armas para este tiempo, para estos últimos tiempos. Y una de las cosas que va en contra de cada uno de nosotros, que representa un arma del enemigo, es esa fuerza, estrategia que va en contra de nuestra salud mental, en contra de nuestra salud emocional. ¿Por qué? Porque nos quiere mover de ese estado de paz y de tranquilidad. Porque usted y yo sabemos que cuando somos movidos de la paz, empezamos a llenarnos de otras cosas. Entre ellos los temores, las ansiedades y tantos aspectos en nuestras vidas que nos llevan quizás a tener temor hacia el futuro y una cantidad de emociones y sentimientos negativos en nosotros. Por eso, fíjense, esta paz genuina que viene solamente de Cristo, no depende de aspectos externos, sino que viene del dador de la paz. ¿Y quién es el dador de la paz? El dador de la paz es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa paz no es superficial, porque no viene dado, como les dije, por los aspectos externos que nosotros podamos tener, sino que es una paz profunda, porque es una paz sobrenatural. Por eso excede todo conocimiento humano. La gente no puede entender, como muchos cristianos, como muchas personas que han decidido confiar en Dios, que han decidido, ¿sabes?, mantener su comunión con Dios, no pueden entender que a pesar de todo lo que estén pasando, todo lo que se ha generado en su vida, puedan tener esa serenidad y esa confianza en el Señor. Y algunas personas lo toman por indulgencia. Quizás que no está siendo responsable. ¿Por qué? Porque mucha gente cree, ¿sabes?, que quizás resolver alguna situación es preocuparse. Entonces, cuando no ven a alguien preocupado, quizás lo tildan de irresponsable o que simplemente no le está interesando la situación que están viviendo. Pero usted y yo sabemos, y creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no proviene de lo que yo pueda tener cubierto, que no proviene de las cosas que estén al control, que aún sin tener el control de algunas cosas, nosotros podemos tener esa quietud y esa serenidad que viene de parte del Señor. Amén. Ahora fíjense, esa paz nos lleva a estar reposados en medio de las adversidades. ¿Alguien necesita reposo? ¿Alguien necesita quietud? ¿Será que alguien necesita esa tranquilidad que es necesaria para cada uno de nosotros y que quizás por muchas cosas hemos perdido? Esa paz que nos lleva a estar reposados en medio de las adversidades, pero que también, fíjense, no es solamente una bendición para nosotros de manera individual, sino que esa paz también nos lleva a resolver o a manejar los conflictos de la manera correcta. Esas diferencias también que surgen con las personas que están a nuestro alrededor, con las personas que están en nuestro entorno, esas diferencias que surgen por las heridas, por las ofensas, quizás por las situaciones que no se manejan de la manera correcta, que nos llevan a movernos de esa tranquilidad y no podemos entonces experimentar la armonía necesaria para poder vivir no solamente juntos, sino en armonía. Porque podemos estar juntos, pero no en armonía, ¿sabe? ¿Sí entiende eso? Por eso la palabra de Dios dice, en el Salmo 133, ¿qué dice? Los que leen la palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Y trae una bendición implícita en eso. Entonces, fíjense, cada uno de nosotros obviamente necesitamos estar en paz con Dios. Y dice en Romanos 5:1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hemos sido restaurados en nuestra paz con el Señor. Por ese acercamiento a través de nuestro Señor Jesucristo, estamos en paz con Él. Pero necesitamos, iglesia,
Necesitamos familia, necesitamos padres, hijos, todos y cada uno de nosotros necesitamos estar en paz los unos a los otros también. Necesitamos estar en paz con las personas. ¿Por qué? Porque la paz es una de las bases más fuertes. La paz es una de las bases más sólidas para poder construir también relaciones firmes, relaciones fuertes. Entonces usted y yo estamos entendiendo lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Amén. Entonces, ¿cuál es el orden de Dios? El orden de Dios primero es recibir esa paz que viene de Él para que luego podamos manifestarla a las otras personas. Pero nadie puede dar de lo que no tiene. Por eso necesitamos que sea la paz de Dios primero gobernando en nuestros corazones. Ahora, en estos días, cuando estábamos en los días jueves, que tenemos un tiempo bien hermoso, se llama Fuego en el Altar, de 7:30 a 12. En estos días, Marisabel comentaba algo acerca de la cruz. Y me gustó muchísimo eso. Y creo que es el sentido de lo que es no solamente nuestra relación con Dios y otros, sino lo que es el sentido del Evangelio. Cuando nosotros vemos lo que es la cruz de Cristo, ella tiene un significado. Note que la Biblia tiene dos vigas, una vertical y una horizontal. Vertical y horizontal. Fíjense, la viga vertical representa esa relación directa que cada uno de nosotros podemos tener con Dios. Esa relación personal, esa relación individual por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo fue el que nos abrió el camino para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. ¿Por qué reconciliarnos con Él? Porque éramos enemigos de Dios, contrario a su palabra, contrario a su naturaleza. Pero el mismo Jesucristo dijo en Juan 14:6, nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, nosotros estábamos en conflicto con Dios, estábamos en desacuerdo, estábamos en oposición a Él, en oposición a su palabra, por el pecado que gobernaba nuestras vidas. Pero dice la palabra de Dios que fuimos reconciliados, y no quiero que se le olvide esa palabra. Nosotros fuimos reconciliados con Él, y no solamente reconciliados con Él, sino que fuimos acercados a Él. Porque por el pecado estábamos separados de Él. Pero gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, que a través del perdón de nuestros pecados, hoy nosotros podemos ser aceptos en el amado. Ahora fíjense, esa verticalidad, ¿qué nos recuerda? Nos recuerda que nuestra vida siempre debe estar orientada a una relación con Dios. En una búsqueda constante. No solamente los domingos, no solamente en un grupo vida o en un momento determinado de necesidad, sino que nuestra búsqueda de intimidad y relación con Dios debe ser constante, continua y directa con el Padre. Es el privilegio que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, la viga horizontal simboliza la relación que debemos tener los unos con los otros. ¿Sí me está entendiendo? No solamente que debemos tener una relación de armonía, acercamiento y aceptación para con Dios, sino que esa viga horizontal simboliza que cada uno de nosotros debemos tener el compromiso de construir relaciones sanas, saludables. Amén. Y note que les dije compromiso, porque debe ser una obligación. Porque cuando usted y yo adquirimos un compromiso acerca de algo, eso no quiere decir que lo sienta hoy, no, lo voy a hacer de acuerdo a mis sentimientos o a mis emociones, sino de acuerdo a la convicción que yo he recibido por la importancia de eso. Entonces cada uno de nosotros tiene el compromiso en Dios, y es lo que representa esa viga horizontal, de tener relaciones sanas. Pero ¿cómo se puede tener una relación sana en medio de tantas diferencias? En medio de tantos criterios también diferentes. No hay otra forma sino en la base del amor.
en la base de la compasión, aún en la base de la misericordia, la justicia que viene de Dios y con base, escuche bien, en el perdón. No hay otra manera. Y estos aspectos son necesarios para que nosotros no solamente podamos estar en paz con Dios, sino que podamos estar en paz en las relaciones. Y ¿sabe? Si estos aspectos no están en nuestra vida, si la paz no gobierna nuestras vidas, entonces no habrá una paz genuina. ¿Sí me explico? ¿Sigo profundizando? Ahora, yo le decía a los hermanos que a veces nosotros confundimos la paz con el silencio. ¿Cuántas veces tenemos inconformidades en el hogar, en las relaciones de amistades, quizás en la misma iglesia? Y optamos por hacer silencio. Y a veces pensamos que el silencio es estar en paz. No todas las veces. Porque se puede estar en silencio, ¿sabes? Pero con una profunda herida. Se puede estar en silencio, pero con un conflicto dentro de nosotros que muchas veces, en algunos casos, raya en la amargura y en otros casos en la misma depresión. Por eso los conflictos, iglesia, familia, cónyuge, hijos, padres, los conflictos deben resolverse, no ignorarse. Amén. Dígale eso a la persona que está a su lado. Resuelve los conflictos. No los ignores. Amén. Pero fíjense, entre esas dos vigas hay un punto de intersección de la cruz. Un punto donde ambas vigas se encuentran. Entonces, ¿qué es lo que simboliza ese punto de intersección? Ese punto de encuentro, ¿sabes? Donde lo divino, lo que viene de Dios, se encuentra con lo humano. Y eso es lo que permite que muchas de las cosas que usted y yo pensamos que son imposibles, pueden ser posibles. Porque quizás muchos de ustedes dicen, pastora, es que usted no conoce mi situación. Usted no conoce la intensidad de la persona con la que yo vivo. Usted no sabe cuán tóxica o tóxico es esa persona. Lo que yo estoy viviendo, lo que pasa en mi vida y en mi casa cada día. Fíjense, ¿qué es lo que representa esa intersección? ¿Qué es lo que representa? Que lo que usted y yo creemos eso, que es imposible que pueda suceder, como no solamente tener paz, sino vivir en paz, porque son dos cosas totalmente diferentes. Vivir en paz con otro es posible, pero es algo que no sucede solo. Necesitamos la paz genuina que viene de Dios y que excede todo conocimiento humano. Hay cosas que son imposibles y lo imposible es lo que jamás va a suceder. ¿Cuántas cosas crees tú y yo que son imposibles? Que jamás van a suceder. Porque vemos nuestro alrededor, vemos todas las cosas que se generan y decimos, jamás yo podré experimentar paz donde estoy viviendo. Jamás puedo experimentar paz donde estoy trabajando. Por eso muchas personas abandonan las familias. Muchas personas rompen relaciones. Muchas personas abandonan aún los trabajos, los empleos, porque creen que no puede haber paz en medio de las relaciones donde están envueltos. Entonces, humanamente hablando, mis hermanos, esto es imposible, pero sabe, se hace posible divinamente hablando. ¿Sí me entiende? Diga, para Dios todo es posible. Amén. Ahora fíjense, esa intersección, que es ese punto de encuentro, nos recuerda que nuestra vida siempre debe ser elevada hacia Dios. Siempre tiene que estar dirigida hacia Él todos los días de nuestra vida. Debe ser intencional, mis hermanos, buscar a Dios cada día, crecer en su amor, crecer en la paz, no solamente, ¿sabe?, en la manera individual, sino también con los otros. ¿Por qué? Porque lo que recibimos de Dios, su amor, su perdón, su gracia, esa paz que recibimos de Dios no puede quedarse en lo privado.
no puede o no debe quedarse en lo personal. Porque quizás usted pudiera decir, bueno, yo siento paz. Yo estoy tranquila, ¿verdad? A mí no me importan los demás. Los demás que resuelvan, los demás que vean, qué hacen con su vida. Pero ¿sabes? A esto no estamos llamados. Solamente a que esa paz se quede en lo privado en nuestras vidas, sino que debe manifestarse. Debe aflorar, escuche bien, salir de adentro hacia afuera y manifestarse en buenas acciones, en buenas actitudes, aún en las palabras correctas hacia los demás. ¿Y cuáles son esas buenas actitudes? Obviamente las que acabo de nombrar, pero también el amor, la misericordia, la justicia y la paz. Amén. Denle un aplauso al Señor para que no me mire feo. Por eso les decía al principio que esa intersección, ese punto de encuentro, mis hermanos, es el centro del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y es donde la obra de Cristo cobra vida en nosotros. Esa obra redentora de Cristo cobra vida en cada uno de nosotros y cobra sentido, ¿sabes? Porque es donde la gracia en ese punto se hace presente en cada uno de nosotros. Esa gracia que nos perdonó, esa gracia que nos aceptó y no solamente nos aceptó, sino que nos acercó al Padre. No hay otra manera que nosotros tan imperfectos y tan pecadores pudiéramos acercarnos a Cristo. Por eso el Padre nos dio el camino y el camino se llama Cristo. Nadie va a Él si no es a través de Jesucristo. Para que usted y yo, ¿sabe? Y si se puede, y si es una realidad en Dios, podamos tener vidas transformadas. De tal manera que si antes tu vida estaba marcada quizás por la amargura y estabas etiquetada por como aquellas personas que dicen no se puede hablar con él o con ella. Es una persona que tienes que tener guantes de seda para decirle algo. Es una persona que no se puede abordar. Usted y yo podamos vivir y experimentar vidas transformadas. Amén. Diga al que está a su lado, si es posible. Amén, ¿usted lo cree? Y le decía a los hermanos, y lo he dicho muchas veces en las reuniones de líderes, un evangelio sin relaciones sanas. Obviamente no estoy hablando de relaciones tóxicas, no. Un evangelio sin relaciones sanas no es el verdadero evangelio. ¿Me está entendiendo? Entonces la pregunta es, hijo, hija, esposo, esposa, iglesia, pastores. Sigo profundizando. Amén. Dice Juan 13:35, escuche bien. En esto conocerán todos, los de adentro y los de afuera, todos, que ustedes y yo somos discípulos de Cristo. Alguien que está aprendiendo de Cristo. Alguien que no es solamente oidor, sino alguien que se esfuerza por vivir lo que estamos aprendiendo del Maestro. Entonces dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si ustedes tienen amor los unos con los otros. Amén. Fíjense el estándar. Si tenemos amor, entonces podemos decir que verdaderamente somos discípulos de Cristo. Y dice en primera de Juan 3:14, escuche bien, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Amén. En eso sabemos que nuestra vida ha cambiado. Si amamos a los hermanos, si amamos a las personas, ¿sabes? Porque lo que no podíamos hacer, ahora en Cristo lo podemos hacer. No es un esfuerzo que se puede hacer solo. Usted y yo sabemos que es imposible, humanamente hablando. Por eso en la cruz la intersección es la conexión de lo divino que hace todas las cosas posibles en lo humano. Amén. Entonces sigue diciendo, el que no ama permanece en muerte. Entonces, ¿cuál es mi condición? Si yo no estoy amando a las personas,
Si yo no estoy amando al prójimo, entonces no puedo decir, sabes que la vida de Cristo está en mí. Porque la vida de Cristo se hace presente en nosotros a través del amor. Y el amor, como la paz, se pueden desarrollar en nosotros porque es un fruto que nos ha dado el Espíritu a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo alguien puede estar en paz? Es una pregunta retórica. ¿Cómo alguien, como tú y como yo, podemos estar en paz aborreciendo a alguien? ¿Cómo podemos estar en tranquilidad, en paz, si aborrecemos al cónyuge por todas las cosas? Si aborrecemos al hermano, si aborrecemos a aquella persona que quizás actuó de una manera deshonesta, porque a veces hay ofensas y heridas totalmente legítimas. Pero el problema central no es eso, sino cómo estamos respondiendo hacia eso. Cómo estamos respondiendo ante la herida. Cómo estamos respondiendo ante la ofensa de los demás y aún las malas actitudes. Y eso no se escapa en la iglesia. A veces la gente más nueva tiene un ideal, ¿sabe? Una expectativa irreal. Considera muchas veces que todas las personas que están en la congregación o que estamos en la congregación somos unos productos totalmente terminados. ¿Sabes? Esta es la cueva de Adulán. Aquí están los amargados de espíritu, los endeudados, los afligidos. En proceso y en renovación. Pero ahí vamos, confiando que el que empezó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amén. Y escuche lo que dice Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, alguno de nosotros, yo no tengo rollo con nadie, no tengo problemas con nadie, yo amo a Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos eso? Mira, es que yo amo a Dios más que todas las cosas. Yo amo a Dios más que a nadie. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, y su hermano, ¿quién puede ser? No solamente el hermano de la iglesia o el hermano de sangre, es al prójimo, al inmediato, al que está al lado, ¿sabe? Y aborrece a su hermano, es mentiroso, es mentiroso. Ajá. Porque el que no ama a su hermano, escuche bien, ¿a quién ha visto? Que ve todos los días, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nos habla claro la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Y eso, ¿qué es lo que hace nosotros? Un proceso de purificación. Porque a veces nuestro amor está tan barnizado con tantas cosas que deja de ser genuino. Y es tan condicionado a tantas cosas que no permite que nosotros podamos expresarlo con pureza. Porque está condicionado aún la paz a lo que tú me puedas dar. Cómo te portas o no. Lo que tienes para mí. Pero fíjense, Dios mismo entregó a su Hijo Jesucristo para que el hombre, usted y yo, nos pudiéramos reconciliar con Él. ¿Por qué? Porque sin reconciliación no podemos hablar de relación. Por eso, en esta mañana, yo creo que hay muchas personas que tienen que reconciliarse con otros. Porque muchas veces trabajamos en otras cosas. Pero, ¿sabes? No nos queremos reconciliar. Por eso fue lo primero que hizo nuestro Señor, nuestro Padre a través de Jesucristo. Nos reconcilió con Él para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él. Porque no puede existir una relación. Y relación es vínculo. Relación es conexión. No puede haber una relación sin una restauración, sin una reconciliación. No puede haber paz si no hay reconciliación primero. Amén. Diga conmigo, ese es el orden que Dios está trayendo a nuestras vidas. Primero la reconciliación, después todo lo demás. Fíjense, Dios nos ha dejado a nosotros algo maravilloso como iglesia, a cada uno. Tengas o no tengas tiempo en el Señor, nos ha dado un ministerio hermoso
el ministerio de la reconciliación. Qué maravilloso. Porque Dios no quiere ni es su deseo que nosotros tengamos el ministerio pirotécnico. ¿Sabes cuál es ese ministerio? Creando fuegos por todas partes. No estamos para crear el fuego, sino para apagarlo. Amén. Y usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Ahora, fíjense algo. La reconciliación no es que yo venga, bueno, vamos a reconciliarnos, tranquilo, no pasó nada, olvídalo, ya, hasta ahí. No, eso no es reconciliación. Reconciliación es un proceso. Diga conmigo, proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque como todo proceso, lleva un conjunto de acciones, cosas que debemos hacer, acciones que debemos tomar para que solo entonces sea posible la reconciliación. Entonces, si la reconciliación es un proceso, quiere decir que no es un aspecto superficial. Olvídalo y ya. Sino que usted y yo debemos aún, ¿sabe?, dar frutos de cambio en nuestras vidas. Acciones que comprueben cuán importante es la relación para mí y para usted. Y cuánto quiero que se mantenga y que se sane. Amén, iglesia. Entonces no es algo superficial. Olvídalo. Ya. Pasa la página. Next. No se trata solo. ¿Lo pronuncié bien, Amarili? Ahora fíjense. Es un proceso, diga conmigo, de restauración. ¿Y qué es lo que hace la restauración? Restablece. Aquello que estaba unido y por alguna razón se rompió el vínculo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a unirlo. Y eso implica acercar algunas cosas y alejar también otras. Eso implica que usted y yo estamos llamados a construir puentes de acercamiento y no muros de divisiones. Por eso les decía que es un conjunto de acciones que usted y yo debemos hacer para que ocurra la restauración. Y eso está en todo este proceso que es la reconciliación, que es una responsabilidad de cada uno de nosotros para que sean restauradas aquellas relaciones que fueron dañadas, que fueron tan lindas en una oportunidad de nuestra vida, que fueron hermosas, de armonía, pero quizás hoy estamos experimentando algo totalmente diferente. Que aquellas personas vemos que un día aún con tanto amor, ¿sabe?, con tanta pasión, con tanta entrega, los veo que llegan a un altar, hacen sus votos para estar juntos toda una vida, en los momentos buenos y no tan buenos, que prometieron delante del Señor en un pacto, ellos con el Señor, de estar juntos para toda la vida. Vemos que muchas veces terminan en separaciones y divorcios. Eso es lo que ocurre en muchas vidas. Y no solamente separaciones físicas, cuántas separaciones y divorcios emocionales hay dentro de una misma casa. Porque usted y yo sabemos que una casa o un hogar no son las cuatro paredes. Y lo que tengamos en ella, lo que hemos logrado es importante. Obviamente no le estoy quitando mérito a eso. Pero más importante de lo que podamos tener es a quienes tenemos. Y eso se traduce en relaciones. Amén. Ahora no podemos hablar de reconciliación. Voy a seguir profundizando, si lo quiere. A mí nada más no me va a caer la cuestión. Quiero compartir estos palos con usted. Ahora, no podemos hablar, mis hermanos, amigos, no podemos hablar de reconciliación sin perdón. Toda restauración comienza con el perdón. Amén. ¿Y qué implica el perdón? El perdón implica reconciliación. Implica también restablecimiento. Y no puede haber
sin el perdón. Y usted lo ha escuchado muchas veces desde este púlpito. Muchas personas dicen, mire pastora, ok, yo entiendo todo eso, pero déjeme sanar para primero perdonar. Nunca va a suceder eso, porque el orden es perdonar para luego sanar. No se puede sanar sin perdón. ¿Sí lo entiende? Por eso le hablaba de acciones, la reconciliación, acciones que usted y yo debemos hacer. Y el perdón es una de ellas. El reconocer también. Porque quizás usted es el ofendido, el herido, el golpeado, no sé. Pero sabe, muchas veces nosotros somos los que hemos causado también dolor. Y sea en la posición que sea, nosotros debemos reconocer que la relación necesita ser restaurada y debemos arrepentirnos de aquello que usted y yo sabemos que no está colaborando con la unidad. Debemos preguntarnos eso. ¿Mi actitud está colaborando con la unidad o no? La actitud que tengo, mis acciones, mis palabras, aún mi silencio, ¿está colaborando para la restauración, para la reconciliación? Entonces, cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos comprometernos, diga conmigo, comprometerme. Por eso el conjunto de acciones. ¿Qué es lo que me corresponde hacer? ¿Y en qué me voy a comprometer? A poder sanar todo lo que esté generando conflicto. Y eso es lo que debemos identificar también. ¿Qué es lo que está generando conflicto? ¿Qué es lo que está generando separaciones? ¿Qué es lo que hace que nadie quiera estar a la mesa? ¿Qué es lo que hace que todos quieran estar en su habitación? ¿Qué es lo que hace que el hogar sea indeseable para otros? Debemos pensar en esto. Y cada vez que nos preguntamos algo, si en verdad queremos cambiar, vamos a tener una respuesta también objetiva. Y eso nos va a llevar de la mano del Señor para la solución. Debemos preguntarnos qué es lo que está causando divisiones. Esa hostilidad que muchas veces sale como una respuesta en nuestra vida. ¿Qué es lo que está ocasionando el distanciamiento? ¿Con qué propósito vamos a identificar? Con el propósito, ¿sabe?, de traer la sanidad y volver a vincularnos. Volver a estar en conexión. Yo sé que de pronto, ¿sabe?, a veces pasa. Relaciones que no vuelven a vincularse de la manera como eran antes. Pero ¿sabe? Sí hay perdón. Aun cuando no haya restauración. Y el perdón es uno de los más grandes beneficios para nosotros. El más grande beneficio que alguien pueda tener. No solamente el ser perdonados por Dios, que es lo máximo, ¿saben?, que nos hace acepto delante de su presencia, sino también poder extender perdón a otros. Somos nosotros los que somos liberados. Entonces, no puedes, ¿sabes?, hacer quizás otra familia, tener otra relación, quizás aspirar otras cosas que no tuviste en esta relación que tenías, si todavía no has sanado. Vas a seguir llevando el mismo saco de errores y situaciones para replicarla con otra relación. Entonces, fíjense, cada uno de nosotros debemos trabajar por la paz, pero el problema se presenta cuando nos queremos saltar esto. Cuando no queremos pasar por el proceso de la reconciliación, el perdón, del poder comprender en qué hemos estado fallando y todo lo demás. Creemos que una palmadita basta, un regalo si somos los hijos y ya a mami se le olvida, a papi se le olvida. Creemos que un acercamiento íntimo ya se olvida, con eso todo, ¿sabes? Y evadimos las acciones que debemos tomar, que realmente van a traer cambios a la relación. ¿Sí me explico, mi hermano? Entonces es por eso que vivir en paz es una decisión. Diga conmigo, es una decisión. Y cuando usted y yo decidimos algo, es porque hemos tomado una determinación.
una resolución, ¿sabes? De empezar a experimentar algo totalmente distinto a lo que venimos. Pero a veces nos acostumbramos a estar en ambientes de conflictos y nos acomodamos. Nos acostumbramos a estar con peleas y eso forma parte de la cultura familiar y lo vemos normal. Los gritos, las ofensas, las peleas, que cada quien viva su vida de manera independiente, no es el diseño de Dios. No es a lo que estamos llamados. Por eso la paz vincula. El amor acerca. Y sabes, la paz hace que lo que creíamos que era imposible empiece a ser posible. Amén. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión, determinamos que tiene que ver con lo que se está generando, el conflicto. ¿Para qué? Para responder de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Porque cada quien tiene su razón, ¿sí o no? Y eso lo vemos siempre en consejería. ¿Sabe? Son como las 7 escuelas de interpretación del Apocalipsis. Todas tienen la razón. Y cada uno tiene su razón. ¿Dónde vamos a unificar criterios? Porque de eso se trata. Se trata de la paz genuina y se trata también de la sabiduría genuina que nosotros necesitamos. Amén. La que habla Santiago 3. Pero la mayoría de nosotros, ¿qué aplicamos? La sabiduría animal, visceral, terrenal, que es la del mundo. Tú me haces, yo te hago. Vamos a ver quién hiere más. Yo sé cómo herir. ¿Sí o no? Esa es la terrenal. Y dice la diabólica. Sabiduría animal, terrenal y diabólica, que separa, no une. Y lo peor es que a veces creemos que lo estamos haciendo bien. Pero cuando vamos a la luz que alumbra nuestros pasos y ve lo que se debe rectificar en nuestras vidas, nos damos cuenta que por ahí no era. Que necesitamos la guía de la palabra. Necesitamos la guía de Dios y que aún nuestras emociones y nuestros criterios queden cautivos para que le obedezcan a Cristo. Amén. ¿Te puede dar un aplauso al Señor? Santica, ¿estás pendiente ahí? Ahora, fíjense, la paz no es un sentimiento. Esto lo explicábamos también el día jueves. No es un sentimiento, no es una emoción. Yo voy a sentir, ¿sabe? Cuando yo sienta paz, a veces no. Y estamos tan acostumbrados, ¿sabes? A sentir. Y jugamos todo si es bueno o malo por lo que sintamos. Hay cosas que sentimos bien, pero son muy malas. Hay cosas que son muy buenas, pero sentimos no hacerlas. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado? Y a veces juzgamos por lo que nosotros sentimos. Y la gente dice, si sientes paz, hazlo. Y muchas veces usted y yo estamos haciendo algo que no es tan bueno y nos sentimos tranquilos. Y lo justificamos. Y usted no se siente ni siquiera redarguido, como decimos aquí en la iglesia. Entonces no es un sentimiento. No es una emoción, es el resultado de permanecer en Cristo y el resultado de permanecer en su palabra. Ella me va a decir hacia dónde debo orientarme. Ella me dice cómo yo debo responder. Amén. Ella me dice qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. Ella me dice qué es lo que tiene que ser rectificado en mi vida. Porque a veces estamos más inclinados en ver lo que otro necesita ser rectificado, pero no vemos el tronco que está en nuestro ojo. O el tronco que está en nuestro ojo no nos deja ver aquellas cosas que el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros. El Señor es el príncipe de paz. El Señor Jesucristo, Él es el dador de la paz. Y sabes, en su obra redentora y todo lo que Él hizo a favor de cada uno de nosotros, hace posible que nosotros podamos tener esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento humano. No la paz que nosotros creemos. Porque queremos tener paz, bueno, cuando todo se solucione. Cuando el negocio se me dé, ya tú vas a ver que yo voy a estar tranquilo. Cuando el hombre vuelva para la casa, a mí se me van a acabar todos los mal de amores y todas las cosas. Cuando el hijo entienda que tiene que estudiar, ahí yo voy a estar más tranquilo, más tranquilo.
Cuando yo tenga para honrar mis compromisos, ¿sabes? Yo voy a estar cabeza fresca, como decían los abuelitos, ¿se acuerdan? Cabeza fresca con eso. Pero eso no es la paz. Y eso me hace acordar también, Marisabel daba un ejemplo, pero me acuerdo de un ejemplo que también vi leyendo, que un maestro le dijo a sus discípulos que cada uno representara de manera ilustrada lo que era para ellos paz, el mejor estado para tener paz. Y muchos de ellos dibujaron una cabaña allá en la montaña. Muchos de ellos dibujaron un océano reposado en el ocaso. Otros, bueno, todo eso. Pero uno, ¿sabes lo que ilustró? Dibujó una tormenta. Y en esa tormenta había una pequeña barquita con un hombre muy tranquilo. Que en medio de la tormenta estaba reposado. Eso es la paz. No es la ausencia de tormentas, sino la tranquilidad que viene de la confianza en Dios en medio de la tormenta. Amén. Y muchos queremos estar, tú sabes, que no haya nada. Yo le decía a los hermanos, me hace acordar cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, que la profesora, que era también psicólogo, ella me dice, bueno, ilustren a todos el lugar ideal para ustedes. Y yo más o menos sé dibujar, me gusta. Y empecé a dibujar una casita en el páramo. Allí sí la dibujé, todo así tan hermoso. Entonces ella me dice, ¿y con quién usted está en esa casa? Con nadie, yo sola. Sola. Ay, ¿qué necesidad tiene de estar sola? ¿Quién no tiene necesidad a veces de estar así? ¿Verdad? Pero eso te va a quitar la paz. A veces no se puede. Tenemos compromisos, tenemos familia, pero podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de. Amén. Ahora fíjense. Esa paz también, y quiero que me entienda esto de la manera correcta, nos permite también establecer ciertos límites cuando las relaciones y las actitudes de las personas son dañinas, por decirlo de alguna manera, o son tóxicas. ¿Sí me entiende? Entonces, se hace necesario poner algunos límites. ¿Por qué? Porque se está dañando constantemente las relaciones. Y si se dañan las relaciones, también dañamos el corazón de las personas. Porque cuando hablamos de relaciones, obviamente estamos hablando de personas. Entonces, cuando ponemos límites, mis hermanos, nosotros dejamos claro, escuche bien, cuál es el comportamiento que bajo ningún concepto voy a aceptar. Debo permitir, porque hay comportamientos los cuales, con relación a otros, nosotros debemos poner un límite con ellos. Y en otra oportunidad le hablaré acerca de los límites, como lo hice una vez en una oportunidad. Entonces, ¿por qué? Porque la paz no es callarlo todo. Por eso les decía al principio, hay personas que consideran que estar callados es estar en paz, no todas las veces. Entonces, algunas personas consideran que la paz es aceptarlo todo. Callar para no tener ningún tipo de conflictos. ¿Y sabes lo que es? Es como caminar en un terreno totalmente minado. No sabes el momento en que te vas a topar con una bomba, un artefacto de estos explosivos. No lo sabemos. Entonces, se puede estar en silencio, pero eso no garantiza que sea por experimentar paz. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. ¿Y por qué dice este versículo de esta manera? Porque a veces nosotros queremos estar en paz con las personas, pero las otras personas no quieren estar en paz, ¿sí o no? ¿No les ha pasado eso? Quieren estar en conflictos y obviamente nosotros no podemos obligarlos a que ellos estén en paz. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso con la paz, nuestro compromiso con Dios, ¿saben?
es mantener nuestra relación con Él. Pero lo que nos corresponda hacer, debemos hacerlo. Y no quizás tener una actitud totalmente pasiva y decir, bueno, no se va a generar la paz, con esta persona nunca se puede hablar. Entonces tenemos que agotar también los recursos. Pero no podemos obligar a las otras personas. Entonces que nadie, como dice mi hermana Alice, te secuestre la paz. Esa paz interior que cada uno de nosotros necesitamos. No solamente cuando tenemos problemas, sino en todo tiempo. Amén. Por eso debemos ser intencionales en mantenerla cada uno de nosotros. Y dice en Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces mi pregunta es, ¿será que nosotros estamos contribuyendo a que haya paz en nuestro entorno? ¿Qué tanto yo estoy aportando? ¿O soy la persona que está generando los conflictos? Quizás puedes tener la razón. Pero la manera muchas veces, como nosotros abordamos las situaciones con las otras personas, crean otro problema ya del problema que hay, que ya existe. ¿Realmente mi casa es un lugar deseable? ¿O es un lugar donde nadie quiere estar? ¿Será que otros me rechazan y dan la retirada cuando yo llego? Porque soy una persona conflictiva. No soy un apagafuego, sino uno que constantemente está creando los fuegos. Enemistades entre las personas. Sabes, usted y yo somos los que decidimos en Dios cómo queremos vivir. Y yo creo que es una decisión que hoy nos debemos llevar cada uno de nosotros. Cómo yo quiero vivir, cómo deseo vivir. Si decido seguir en conflicto o decido vivir en paz. No solamente con paz interior en lo individual, sino en paz también con las otras personas. Amén. Usted y yo somos pacificadores. Y quiero ir terminando con esto. Usted y yo debemos ser pacificadores. Lo dice la palabra de Dios, escuche lo que dice. Y todo esto proviene de Dios. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso usted y yo debemos ser personas pacificadoras. Amén. Y un pacificador es alguien que restablece la paz donde ha sido alterada. ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando nos vemos envueltos en ambientes donde la paz ha sido alterada, donde hay divisiones, donde hay conflictos, donde hay chismes, donde hay murmuraciones. ¿Cuál es mi actitud en medio de lo que se está generando? Lo que ha venido a alterar la paz y la comunión. ¿Sabes? Donde hay división, hay toda obra perversa del enemigo. Y nosotros no debemos sumarnos a eso. Estamos llamados, hombres y mujeres, a ser instrumentos de Dios, a ser pacificadores y no ser instrumentos del enemigo. Para causar distanciamiento, para causar divisiones y conflictos. Usted y yo tenemos la verdad de Cristo que debe reinar en nosotros y en medio de nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Tomar la iniciativa. Porque a veces queremos sustituir con oraciones lo que debemos tener en acciones. ¿Ok? Debemos orar para que Dios restablezca. Pero sabes, usted y yo, y me lo decía el Señor, debemos tomar la iniciativa para llevar la paz donde quiera que estemos. Y es algo que de alguna manera el Señor me hizo mucho énfasis en esto, en la madrugada cuando oraba. Usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Y aún en la iglesia, usted y yo como garantes, donde Dios nos ha puesto, no vamos a tolerar, ¿sabe? Las personas que están todo el tiempo creando fuegos extraños delante del Señor. Y cuando digo tolerar, no es obviamente que los vamos a echar de la iglesia, sino que usted y yo vamos a tomar la iniciativa, ¿sabe? Para traer la paz, la reconciliación
en medio de lo que se ha fracturado. En el hogar, en la iglesia. Y usted y yo donde quiera que estemos. Amén. Yo le invito a que